¿Qué más, parceros? En el video de hoy, continuando esta línea de los amplificadores, vamos a hablar de los amplificadores de alta ganancia. Vamos a saber qué son, cómo funcionan, cuáles son las diferencias entre ellos, entre un amplificador convencional y entre los pedales, así que quédense. Bueno, y para explicar cómo funciona un amplificador de alta ganancia, primero tengo que explicar cómo funcionan los amplificadores. Básicamente todos los amplificadores tienen una etapa de preamplificación y una etapa de potencia. En la etapa de preamplificación, esta se encarga de convertir nuestra señal débil y limpia en una señal más fuerte y potente, darle forma, darle tono, para después pasar a la etapa de potencia. Normalmente en los amplificadores convencionales, esta parte de la preamplificación equivale a una o dos válvulas que calientan el sonido para pasarlo a la potencia, pero en esos amplificadores es más importante como lograr ese tono limpio, esa es su característica. En cambio, en los amplificadores de alta ganancia podemos ver incluso que tienen un cabezote en la parte de arriba, y es que allí dedican más tiempo o más recursos a la parte de la preamplificación, ubicando varios, pues pueden ser 4, 5, 6 válvulas en cascada que van calentando cada vez más el sonido, lo van saturando para darle muchísima más potencia y luego pasar al área de la potencia donde ya se le va a dar el volumen. También en esa etapa de la potencia pues podemos ver que normalmente tiene más bocinas o mucho más grandes, por lo que podemos tener una respuesta dinámica mucho mejor, más sustain, podemos tener más calidad del sonido a pesar de que esté súper distorsionado. Básicamente los amplificadores de alta ganancia vinieron a ocupar ese espacio que hacía falta en el mundo de la guitarra, y es que necesitamos más potencia, más fuerza, más calidad del sonido y sobre todo muchísimo más volumen, y por eso estos amplificadores ocuparon ese espacio tan importante en los conciertos que empezaban ya a darse en los grandes estadios, y en el que un amplificador convencional pues se va quedando un poquito corto. Y es que todos hemos sentido cuando estamos tocando frente a un amplificador de alta ganancia, frente a estas cabinas y estos cabezotes, podemos sentir como una especie de tridimensionalidad en el sonido, un sonido muy envolvente, obviamente con mucha potencia, y también a la hora de mover los potenciómetros del cabezote, pues podemos jugar muchísimo con la calidad del sonido, incluso aunque tengamos el gain a tope. Bueno, y muchos dirán, también existen pedales que simulan ese sonido de alta ganancia. Pues bueno, no es lo mismo, porque mientras que en los amplificadores de alta ganancia tenemos toda esta cantidad de válvulas y tubos que van calentando el sonido, en los pedales simplemente es una especie de emulación a través de circuitos que hacen bien de emular el sonido, pero no tiene todo ese rango, toda esa dinámica. Y si logra un sonido no va a ser tan natural, sino más bien muy superficial, muy plano, y obviamente empiezan a meter una cantidad de ruido en nuestras pedaleras. Ahora voy a presentarles algunos de los amplificadores de alta ganancia más famosos que existen en el mercado, desde el Marshall, el Soldano, hasta el Diesel y el EVH 5150, así que vamos a escucharlos. Para esto voy a utilizar en mi Reaper el plugin de Neural DSP que podemos descargar gratis, y también archivos ER y NAM del sitio web Tone 3000 que también podemos descargar gratuitamente y tiene muy buena calidad. El primer amplificador que les voy a mostrar se trata del amplificador Marshall, un amplificador con una distorsión muy clásica, un sonido más crudo, más abierto, con muchos medios. No es high gain puro como los amplificadores más modernos, pero se puede terminar de empujar con un tube screamer, añadiéndole un tube screamer como overdrive. Es utilizado en el hard rock y en el metal como en sus inicios, y es muy característico de bandas como Guns N' Roses, Rage Against the Machine y Slayer. Así que vamos a ver cómo suena.
Como siguiente amplificador tenemos al Soldano, un amplificador también muy de los 80, con un sonido muy abierto, con muchos medios, con unos agudos brillantes, mucho sustain y algo que se llama una distorsión líquida, que es que el sonido es como un poquito más fluido, como más suave. Fue utilizado en sus inicios por Eddie Van Halen y se utiliza también el rock and roll como de los 80 y en los inicios del heavy metal y del metal. Así que vamos a ver cómo suena. El siguiente amplificador que vamos a ver se trata del famosísimo Mesa Boogie, ya un amplificador muchísimo más moderno que se encargó de moldear el sonido de lo que sería el nu metal y como el metal de los 2000. Podemos ver bandas como Korn, Metallica, Limp Bizkit utilizando este tipo de amplificador. Es un amplificador ya súper pesado, con muchos bajos, un sonido muy grueso, como muy oscuro y perfecto para hacer palm mute. Vamos a ver cómo suena. El siguiente amplificador que vamos a ver se trata del famosísimo Peavey 5150, un amplificador desarrollado por la marca Peavey para el guitarrista Van Halen. Es un amplificador con mucha potencia, mucha distorsión, muy afilado, pero también cuenta con muchísima claridad en su sonido. Fue utilizado obviamente por Van Halen en el rock clásico, pero también se utiliza en el metal más moderno. Bueno, digamos que el metal de los 2000 en adelante, por bandas como Slipknot, como Pantera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo suena. El siguiente amplificador se trata del amplificador Diesel, un amplificador también con mucha potencia, mucha distorsión, medios y agudos resaltados, pero con mucha claridad y tiene como un tono un poco más oscuro. Es utilizado por bandas como Metallica, también los Smashing Pumpkins y una de mis bandas favoritas que se trata de Tool. Vamos a ver cómo suena.
Bueno, nuestro último amplificador se trata del amplificador Bogner, un amplificador moderno con mucha ganancia, pero también con un sonido muy versátil que se presta para todo tipo de géneros, desde el rock hasta el metal más moderno. Entonces vamos a ver cómo suena. Bueno, y decir que todos los amplificadores de alta ganancia suenan igual, pues no es del todo cierto. Pues básicamente sí funcionan igual, distorsionan bastante, comprimen mucho el sonido, dan mucho sustain y resaltan los medios y los agudos de nuestra guitarra. Sin embargo, cada amplificador, al ser construido de manera diferente, pues va a responder de manera diferente a la forma en que interpretamos nuestra guitarra. Cada uno podrá tener una diferente respuesta en los medios, en los bajos, en los agudos, una distorsión con una cualidad un poco más diferente. Eso depende pues de la cantidad de válvulas o tubos que tiene y de su construcción. Sin embargo, cada uno se puede adaptar muy bien a lo que nosotros tocamos y de cierto modo sí vamos a tener una respuesta similar si hacemos un riff muy pesado con mucho palm mute o un solo, ya que pues todos están hechos muy bien para responder muy bien a eso. Entonces, por último, vamos a hacer una comparación utilizando los diferentes plugins de amplificadores que tengo con el mismo riff a ver cómo suenan. Muy bien, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No sé cuál es su amplificador favorito, cuál han utilizado o qué quieran aportar a la conversación. Si quieren escribirlo en los comentarios o darle me gusta al video para seguir haciendo videos de este tipo y sigamos enriqueciendo el mundo de la guitarra. Así que gracias, parceros.